chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de castellano de hoy. Nuestra agenda para hoy será agenda, saludo, acuerdos de clase y continuaremos con la segunda parte de los textos narrativos. Textos narrativos, leyenda y biografía serán los que conoceremos hoy. Objetivo: identificar a la leyenda y la biografía como un texto narrativo, reconociendo las características de cada uno. Ahora pensemos. ¿Qué será la leyenda? ¿Qué es la biografía? Pensemos un momento. Para tener un concepto más claro de qué es leyenda y qué es biografía, observaremos los siguientes videos. Las leyendas son narraciones que cuentan un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten de forma oral. Las leyendas pueden estar escritas tanto en prosa como en verso. Suelen ser narraciones simples que se caracterizan por su brevedad. Las leyendas presentan un fin didáctico. Los personajes suelen ser reales. Las leyendas se transmiten de generación en generación. Es común que empiecen con una muletilla. Por ejemplo, dice la leyenda que, para hacer más creíble la historia, se hace uso de lugares geográficos reales. En las leyendas aparecen elementos mágicos, fantásticos o sobrenaturales. Ahora observaremos el video sobre las biografías. Luego de observar los anteriores videos, podemos tener un concepto más claro sobre las leyendas y la biografía. Ya tenemos claro qué son los textos narrativos. Hoy vamos a conceptualizar la leyenda y la biografía. La leyenda es una narración breve que se transmite oralmente. Su propósito es explicar hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Algunas características de la leyenda son: parte de situaciones históricas verdaderas relacionadas a una época y lugar determinado. Cuenta con elementos de ficción que se desvirtúan con el pasar del tiempo y son generalmente anónimos, es decir, que no conocemos su autor. Las partes de la leyenda son introducción, desarrollo y desenlace.
Por su parte, la biografía es un relato o historia de los hechos más importantes de la vida de una persona en un orden temporal. El protagonista suele ser una persona importante para la humanidad. Sus características son: los personajes, hechos y datos que se describen deben ser reales. Los acontecimientos narrados deben formar parte de la vida del protagonista, es decir, de quien se habla. Y en estos textos se hace referencia al momento histórico en el que vivió el personaje. Sus partes también son introducción, desarrollo y cierre. Si ustedes observan, amores, los textos narrativos en sus partes son iguales. Todos tienen introducción, desarrollo y desenlace o inicio, nudo y desenlace, pero hay uno de ellos que tiene un aspecto más y es la fábula. La fábula tiene la moraleja o enseñanza. Luego de tener nuestros conceptos ya un poco más claros, en la clase anterior les solicité que observaran un video, el video de la Madre Monte, que sería una leyenda. Con la observación de este video podemos desarrollar la página 93. Título. ¿Cuál sería el título de esta leyenda? La Madre Monte. El ambiente o el lugar en el que sucede es un bosque, la naturaleza. ¿Qué personajes intervienen en esta leyenda? La Madre Monte, los animales, los cazadores y la naturaleza en sí. ¿Cuáles son los principales hechos de la leyenda? Para mí, los principales hechos son el cuidado que la Madre Monte tiene con la naturaleza y todo lo que hace para conservarla. Sin embargo, esa respuesta es un concepto que cada uno podemos dar. Listo, amores. Continuamos sobre la leyenda y la fábula. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre qué? ¿Qué nos querrán decir? Los invito a escuchar los siguientes audios. Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron. Así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió a las montañas y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre, y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. Ahora los invito a escuchar algo más. Nació en Ulm, Alemania, en 1879. Tras iniciar sus estudios en Múnich sin grandes resultados, en 1896 se trasladó a Zúrich, en cuyo Instituto Politécnico se licenció en Matemáticas y Física. En 1909, Einstein fue profesor de la Universidad de Zúrich. 4 años más tarde ingresó a la Academia de Ciencias de Berlín
y en 1915 redactó uno de sus grandes trabajos, la teoría de la relatividad general. En 1921, Einstein recibió el Premio Nobel de Física por un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. 12 años después, se radicó en Estados Unidos, donde se integró al proyecto de Manhattan, del que surgió la bomba atómica. Ya en ese momento era considerado el más importante físico contemporáneo. Tras algunas intervenciones en contra de la utilización del armamento nuclear, Einstein murió en 1955 en Nueva Jersey. Considerado uno de los grandes genios del siglo XX, Albert Einstein hizo grandes aportes a las dos nuevas teorías físicas que a comienzos del siglo transformaron nuestra visión del mundo: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Luego de escuchar estos dos audios, podemos observar qué encontramos detrás de estos colores. Vamos a ver. Y lo que encontramos son preguntas. ¿Cuáles fueron las contribuciones más importantes de Albert Einstein? ¿De qué país es la leyenda del maíz? ¿Por qué crees que surge la leyenda del maíz? ¿Cuáles fueron los estudios de Albert Einstein? Estas preguntas son las lecturas de las páginas 94 de nuestro libro y de la página 97. Para ello, para responderlas, la puedes hacer en casa. Puedes leer nuevamente si es necesario para ti. Bueno, nuestra actividad de hoy, chicos, luego de nuestra clase, será imprimir o realizar la diapositiva número 4, que es donde están los conceptos de las dos partes de los textos narrativos que nos faltan: la leyenda y la biografía. Es decir, esta diapositiva. Recuerda que si no la puedes imprimir, la puedes realizar tú mismo en el cuaderno. Por último, completa la información de las páginas 93 y 94 y 97, las cuales las realizamos en clase, que son las diapositivas número 5 y 6. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir al correo o por medio de su director de grupo, y yo les responderé tan pronto me sea posible. Esto es todo por hoy, amigos. Les envío un gran saludo y espero estén muy bien y tengan un feliz día.